El príncipe Beder. Cuento, perteneciente al libro de las 1001 noches. Existió una vez hace muchos años, en el dilatado reino de Persia, un rey llamado Neujar, el cual había sido un gran conquistador y guerrero, pero aunque las riquezas y la gloria habían llenado su primera juventud, cuando se vio con algunas canas, comprendió que nada de lo que tenía era de valor si le faltaba un heredero que pudiera hacer uso de ello. Un día trajeron ante su presencia una esclava de tan singular belleza que Neujar, enamorado de súbito, la compró para casarse con ella. La hizo arreglar por sus mujeres y cuando la tuvo ante sí vestida ya como princesa, la interrogó cariñosamente. «Hermosa mujer, dime, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Quiénes son tus familiares?» Inútiles fueron todas las preguntas, puesto que la esclava permanecía muda y con los ojos bajos. Ni los regalos que puso el rey a sus pies, ni las palabras cariñosas de sus doncellas, ni aun los ruegos y amenazas consiguieron que hablase, por lo que todos creyeron que era muda. Y así el rey ordenó que se celebrara la boda sin perder momento, puesto que él no renunciaba a su esposa. La boda fue célebre durante muchísimos años debido a su magnificencia y esplendor. Pues hubo verdadero derroche de riqueza, pero ni eso ni los juegos, espectáculos, banquetes y demás cosas hechas para animarla consiguieron más que lágrimas y suspiros por parte de la nueva reina. Y transcurrió un día y otro día, y el rey seguía creyendo que su esposa era muda, cuando una noche la oyó quejarse amargamente en la soledad de la alcoba. Asustado y gozoso a un tiempo, el rey, pues temía que algo malo le hubiera sucedido, se acercó a ella para preguntarle el porqué de tan extraño silencio. Negóse a responder al principio la reina, pero al fin dijo: «No extrañéis mi silencio, señor, pues callada toda mi vida había prometido estar. Pero vuestras bondades y vuestro amor han conmovido mi corazón hasta tal punto que lloraba amargamente por no poder hablaros y deciros que no os habéis casado con una mujer desgraciada. Me alegra en extremo poder escuchar vuestra voz, que es deliciosa, pero decidme, ¿qué es lo que os hizo prometer tal cosa? Tenéis que saber, señor, que soy hija de reyes, aunque mi reino es distinto al vuestro, pues está en el fondo del océano. Mi padre, al morir, dejó la corona a mi hermano Salem, aunque con la condición expresa de que pudiéramos gobernar el país tanto mi madre como yo, en ausencia de mi hermano. Cuando apenas nos habíamos recobrado de tal muerte, un enemigo poderoso, envidioso de nuestras riquezas y de nuestra paz, se dirigió a nosotros en ataque guerrero, cogiéndonos desprevenidos. Tal fue nuestro desconcierto que apenas si pudimos refugiarnos en uno de los muchos escondites que tenemos preparados siempre para tales casos. Una vez en la soledad del retiro, mi hermano Saleh se puso a pensar cómo podría derrotar a nuestro enemigo. Al fin un día me dijo: «Guinara, hermana mía, tengo de advertiros que este es mi nombre. Ya hallé el medio de derribar de nuestro trono al miserable usurpador. Pero para eso es preciso que tú no estés en peligro. En ti, si yo muero, está puesta la fe de nuestro pueblo. Por consiguiente, no debes exponer tu vida inútilmente. Subirás a la tierra, y allí, si es posible, te casarás con algún rey, puesto que tu belleza conseguirá que alguno se fije en ti. No creo que haya ninguno que no se sienta orgulloso de hacerte compartir su trono, pues eres hermosa. Hermano, inútiles son tus palabras, puesto que no quiero casarme con nadie que habite la tierra.
Le respondí con enfado: antes que verme casada con un rey terrestre, prefiero morir contigo en la empresa. Al ver mi hermano que pidiéndomelo con palabras razonadas no conseguía nada, me ordenó, como rey que era, que le obedeciera, obligándome a salir del mar y dirigirme hacia donde quisiera, puesto que cualquier camino me conduciría al logro de sus deseos. Salí pues del mar, que es mi patria, y me dirigí a un islote que vi cercano, llamado el Islote de la Luna, en donde viví tranquila y dichosa hasta que una noche, estando yo dormida, aparecieron unos hombres que me apresaron para llevarme a un mercader de esclavos, quien fue el que me trajo a palacio para seros vendida. Profundamente enojada al ver turbada mi paz, decidí no dirigir más la palabra a los hombres, cumpliéndolo hasta ahora, pero vuestra bondad, vuestro cariño y amor han conmovido mi alma de tal manera que no he podido menos de romper a llorar, llamándose en mi llanto. Varias veces en mis primeros días de estancia aquí quise arrojarme por la ventana al mar, para volver a donde están los míos, pero en todas ellas el agradecimiento primero y el amor después impidieron que lo hiciera. El rey no cabía en sí de contento ante tales noticias, a cual más maravillosa, y no sabía avenirse del milagro ocurrido. Su esposa, antes tan seria, llorosa y muda, era ahora una mujer sonriente, alegre y habladora, enamorada además de su esposo. Tras los primeros momentos en que los dos se hicieron promesas de amor infinito, el rey de Persia quiso saber más cosas de su mujer y de su reino, preguntándole con curiosidad: «Decidme, señora, ¿es cierto que podéis vivir en el interior del mar sin necesidad de ningún encanto? Yo nunca quise creer nada semejante, pero si vos venís de allí tendréis que explicarme cómo lo hacéis y si es fácil conseguirlo». No puedo explicaros el secreto de poder respirar en el fondo del mar, pero sí la manera cómo vivimos en él. El agua no nos estorba, ni los vestidos se nos mojan, de tal manera que cuando salimos del agua no tenemos necesidad de efectuar cambios de ropajes. Tampoco nos impide ver bien, pudiendo abrir los ojos sin molestia alguna. El ser más grande el espacio de mares que el de tierras en el reparto del mundo es la razón de que nuestros reinos sean también más grandes y extensos. Los palacios son magníficos, los hay de mármol y de varios colores, de nácar, perlas, cristal de roca, coral y otras materias más. Tanto el oro como la plata, platino y demás metales abundan muchísimo en el fondo del mar, tanto que allí no se hace caso alguno de tales cosas. Cualquier mercader o esclavo puede tener tanto oro como lograríais tener vos en la tierra. Y no hablemos de las perlas. Nadie hace caso allí de ellas. En nuestro país no es necesario ir montado en carroza o caballos para ir con rapidez de un lugar a otro, puesto que nos movemos en sus aguas como los pájaros en el aire. Pero, sin embargo, no deja de haber rey alguno que no posea sus caballos marinos, los cuales tan solo se utilizan en las fiestas y regocijos públicos. Muchas otras curiosidades podría contaros, mi señor, pero las guardaré para otra ocasión. Hoy no podría. ¿Acaso añoráis vuestra patria, vuestra familia? Oh, sí, mucho. ¿Qué no daría yo por poder tener junto a mí a mi padre, mi hermano y todos los míos? Si de mí dependiera, os complacería al instante, pues no hay nada que yo no hiciera por complaceros y conseguir que sonriáis como hace unos momentos. Si es de veras lo que habéis dicho, mi señor, no es necesaria otra cosa que lo que vais a ver. Entrad, mi rey, en esta sala y mirad a través de la celosía. Y acto seguido mandó venir a su doncella, a la que mandó traer un braserillo con fuego, haciéndola retirar después. Cuando estuvo sola, echó a la lumbre un trozo de madera de aloe, la cual, al contacto con el fuego, despidió un humo negro y espeso.
Todavía no se había extinguido éste cuando el rey, con profundo estupor, contempló cómo las aguas del mar se encrespaban y alborotaban. Tras unos instantes se abrieron, dejando paso a un joven gallardo, seguido de 5 doncellas, todas hermosísimas, que rodeaban a una anciana, cuya nobleza se reflejaba en su semblante y maneras. Al ver en una ventana de palacio a la reina Gulnara, se dirigieron todos hacia ella, penetrando en la habitación con gran facilidad y ligereza. Después la abrazaron con cariño, diciéndole a Gulnara, su anciana madre: «Hija mía querida, no sabes bien el gozo que me causa saber de ti. Tras tu separación nos quedamos todos desconsolados, pues aunque suponíamos que te hallarías con salud, no lográbamos saber de tu vida. Cuéntanos qué fue lo que te ocurrió y cómo llegaste aquí». Y Gulnara relató todo lo que ya sabemos, mientras la rodeaban sus familiares deseosos de estar en su compañía. Al terminar su relato le dijo su hermano: «Hermana mía, permite que te diga que todo lo ocurrido, de todos tus sufrimientos y penalidades, tienes tú la culpa, pudiendo, como hoy, poner fin a ellos con solo desearlo. Vente con nosotros, pues logré derrotar a nuestro enemigo y vuelve a ser mío el trono de mi padre». «Querido hermano», replicó Gulnara con dulzura, pensando en su esposo que, apesadumbrado, escuchaba desde su escondite, temiendo verla marchar. «Hermano querido, no es mi deseo marcharme de este lugar, puesto que amo a mi esposo y estoy decidida a quedarme con él. Y si os he hecho salir del mar, ha sido porque quería comunicaros que vivo, soy feliz y desearía que os quedarais por unos días junto a mí para que no me sea tan difícil sobrellevar la ausencia de mi patria». Tanto Salem como la reina madre y los demás familiares no pudieron menos de reconocer que estaba bien hecho lo determinado por Gulnara, y ésta hizo que diesen de comer a los recién llegados, pues quería festejarlos en su palacio. Pero sus familiares se negaron a aceptar, diciendo que era una gran descortesía sentarse a la mesa sin el consentimiento del rey y su presencia, cosa que no podían permitir. Y diciendo esto, se les iluminó el rostro de tal forma por su disgusto en hacer un desaire al rey, que les brotaron llamaradas por las narices y bocas. El rey de Persia, que nunca había visto cosa semejante, se asustó en gran manera, y comprendiéndolo así Gulnara se dirigió a la habitación en donde estaba su esposo, diciendo a sus familiares que regresaba al punto. El rey, todavía asombrado por el extraño fenómeno, abrazó a su mujer, agradeciéndole sus palabras y todavía más el acto de no querer separarse de él, diciendo que bien quisiera, por amor a ella, agasajar a su familia, pero que le imponía mucho el ver cómo echaban llamas por boca y narices. «Tenéis que saber, señor», le dijo Gulnara entre risas, «que tales llamas no deben causaros espanto, puesto que sólo son signo de su repugnancia a abusar de vuestra hospitalidad, aceptando mi invitación sin haberlo autorizado vos». Más tranquilo el rey, con tales palabras, se dirigió con su esposa a presencia de los habitantes del mar, y tras abrazarlos uno por uno, les invitó a sentarse a su mesa, comiendo con ellos. Al siguiente día preparó grandes festejos para celebrar su llegada, y permaneció toda la familia de Gulnara en la corte de Persia, hasta que nació un hermoso niño, primer hijo del rey y de la reina, Gulnara. La alegría del monarca ante tal suceso no se puso a comparar con la de otro mortal, pues era ya maduro y no había tenido todavía ninguno. Por el pequeño príncipe se rezó en los templos, se le celebraron fiestas, torneos, carreras, en fin, fue un arrebato de júbilo por parte del rey, de la corte y del pueblo. Se repartieron numerosas limosnas a los mendigos, y nadie hubo en el vasto reino que no bendijese a los reyes y al príncipe Beder, su recién nacido. Pasados unos días, calmado ya el regocijo por el nacimiento del niño, estaba toda la familia real reunida en un salón del palacio, cuando Salem, cogiendo al pequeño de brazos de la nodriza que lo mecía,
tras acariciarle con grandes muestras de cariño, se lanzó con él al mar, sumergiéndose los dos. El rey, como es natural, temió por la vida de su hijo, diciendo que Salén lo había matado y que ya nunca más podría volver a ver a su hijito querido. Pero su esposa, con gran tranquilidad, le respondió que su pequeño príncipe regresaría sano y salvo a sus brazos, puesto que al ser hijo de un habitante del mar y de sangre real, no podía menos que heredar las mismas condiciones que su madre, o sea, no ahogarse en el fondo de los mares. Tras algunos segundos de espera, que resultaron para el pobre rey siglos enteros, apareció Salén con el pequeño en brazos, diciendo: «No se extrañe demasiado, señor, que haya procedido así, pero he querido que mi sobrino pueda tener las mismas cualidades que su madre, y que todos los nuestros, los hombres del mar, y es por eso que me he lanzado con él al agua», pronunciando juntamente unas misteriosas palabras del sello de Salomón. Dichas palabras le permitirán penetrar siempre que quiera en el fondo del mar, y es ya desde ahora uno más de nuestros hombres. Y dicho esto, Salem, que ya había devuelto el niño a su nodriza, entregó al rey una caja de madera de sándalo, rogándole que la aceptara como presente de boda. La abrió el monarca y quedó pasmado. Allí había un tesoro inmenso en rubíes, brillantes, zafiros, esmeraldas, diamantes, corales y aguas marinas, collares, pulseras, colgantes, diademas, coronas, en fin, un tesoro como el propio rey no se atrevía a soñar. Quiso negarse el soberano a aceptar tan espléndido regalo, pero tras los ruegos de Salén y su familia lo aceptó, diciendo que lo guardaría para su mujer y para su hijo. Pasados unos días más en compañía de los reyes, la familia de Gulnara determinó regresar a sus dominios, arguyendo que hacía ya mucho que los habían abandonado y que su presencia era necesaria en ellos. Con tristeza verdadera se separaron de los reyes y su hijo, el príncipe Beder, prometiendo que irían de cuando en cuando a visitarles. Y así fueron, pasando los años uno tras otro, haciendo del pequeño príncipe un hermoso muchacho. Educado en el palacio por viejos y sabios profesores, el príncipe Beder a los 15 años era ya muy entendido en ciencias exactas, geografía, astronomía y no digamos nada del arte de la guerra, que le fue inculcado por viejos y prestigiosos guerreros. Su padre, ya muy anciano, no quiso esperar a que la muerte hiciera de su hijo un rey y tras consulta con el consejo abdicó en él. Todo el reino se alegró de tal decisión, no porque no quisieran a su viejo rey, sino porque comprendían que podía hacer más que ellos un rey joven, podía hacer más por ellos un rey joven, enérgico y de bondad reconocida. Y llegó el día de la solemne ceremonia. El rey había convocado consejo y tras haberse sentado primero en el solio, mandó acercarse a su hijo. Bajó él la escalinata del trono, se quitó la corona y la puso en la cabeza de Beder. Después hizo subir al trono a su hijo, le besó la mano para poner de manifiesto que le entregaba todo su poder y tras él, que se sentó en un trono más bajo, fueron desfilando todos los visires, cadíes y principales funcionarios de la corte, seguidos de los nobles y familiares que prestaron juramento de fidelidad al nuevo monarca. Tras esta ceremonia salió el rey Beder al balcón siendo aclamado por el pueblo con afecto y cariño. Beder, después de dedicar el primer año a solucionar los asuntos referentes a la capital, quiso, en el segundo de su reinado, recorrer las provincias para enterarse por sí mismo de los problemas de sus súbditos, que vivían a grandes distancias, dejando como regente a su padre. Pasó el tiempo y transcurrido el plazo que a sí mismo se había prometido, como necesario para su recorrido, regresó Beder a la ciudad, encontrándose con que el autor de sus días estaba enfermo de gravedad. Conociendo el rey que se acercaba a su última hora, mandó llamar al príncipe, recomendóle que siempre velara por su pueblo como lo había hecho él,
y tras encargar a los ministros y señores de la corte que cuidaran y aconsejaran al joven y protegieran a la reina contra todo mal, murió el rey Neuhar, rodeado de su familia y de su corte, llorando todo su muerte, tal y como se debe ser llorado un rey bondadoso, justo y noble. Después de un suntuoso entierro y de colocar el cadáver en un magnífico mausoleo, el príncipe Beder, o mejor dicho, el nuevo rey y su madre, se retiraron a sus habitaciones durante un mes, sin permitir que nadie se acercara. Tan solo estuvieron con ellos Salem, la madre de Gulnara, y las primas de ésta, que acudieron a consolarles al saber la triste nueva. Cuando Beder, pasado el luto, volvió a empuñar las riendas del gobierno, regresaron todos a sus dominios marinos. Pasado un año, regresó Salem a la corte de Beder, siendo recibido con gran alegría por éste y Gulnara. Estaban sentados una noche después de la cena cuando comenzó Salem a elogiar a su sobrino, de tal modo que éste, por modestia, fingió tener sueño y se recostó en sus almohadones. Haciéndose el dormido, Salem prosiguió diciendo: «No sé todavía, querida hermana, cómo no has pensado en casar a tu hijo. Debes recordar que es rey y tiene unas obligaciones que es preciso que se cumplan, pues si no ocurrirá como con su padre, que murió sin poder disfrutar muchos años de la presencia de su hijo. Si tú quieres, me encargaré yo mismo de buscarle una princesa de nuestros dominios que sea lo suficiente digna en todas sus cualidades para compartir el trono con mi sobrino». «¿Tienes alguna idea sobre ello?», preguntó la reina. «Sí, conozco una que es en todo igual a la que necesita nuestro rey. Pero antes mira si duerme, puesto que tenemos que hacerlo sin que él se entere. En estas cosas es mejor la sorpresa». Miró la reina a su hijo, dormido profundamente al parecer, y aseguró: «Duerme, puedes hablar, sin temor alguno. Entonces has de saber que existe una linda princesa, la mujer ideal para nuestro príncipe, pero no podemos decir nada todavía a Beder, pues hay ciertas dificultades que es preciso vencer con anterioridad. No las hay por parte de ella, puesto que es soltera, bella e inteligente, aunque con el genio un poco pronto, sino por parte de su padre, el rey de Samandal, que no encuentra a nadie lo bastante poderoso para concederle la mano de su hija. ¿Es posible que la princesa Giahara no esté casada todavía? Cierto que es jovencita, pero su belleza, virtud e inteligencia han sido ponderadas por los poetas y en todos los reinos de la tierra se sabe de ella y de sus cualidades. Me extraña que todavía no esté casada, pero si dices que su padre es intransigente, admito la explicación. Dime, ¿qué planes tienes para convencer al rey de Samandal de que consienta en esta boda? Plan ninguno, pero sí pienso llevarle un rico presente y rogarle en nombre del rey Beder de los inmensos dominios de Persia que consienta en la boda con su hija, la bella Giauhara, que como ya sabrás significa piedra preciosa. Si dan resultado mis gestiones, las comunicaremos a nuestro rey. Si no, no tenemos por qué decírselo, puesto que entonces quizá provocaríamos una hecatombe, ya que la noticia de una negativa quizá indujera al príncipe a ir personalmente, cosa que no debemos permitirle, pues correría el riesgo de que el rey de Samandal le hiciera prisionero, con la excusa de castigar una insolencia o incurreción. Y nada hay más lejos de mi pensamiento que causar daño, aunque involuntario, a mi sobrino. Todo lo escuchaba el príncipe, bien acomodado en sus almohadones, y se hizo a la idea de acompañar a su tío en su viaje, tanto si consentía como si no, y para conseguirlo mejor fingió que se despertaba, afirmando que había tenido un hermoso sueño. Después rogó a su tío que se dignara acompañarle a una cacería que pensaba efectuar al día siguiente, pues le había notificado que por los alrededores de la ciudad merodeaba un leopardo muy feroz
que causaba grandes daños a la población. Consintió el príncipe Salem, y partieron los dos al amanecer, siguiendo las huellas del animal. Cuando atravesaban tío y sobrino un espeso bosque, separados del grueso de los cazadores, al perseguir a la fiera, aprovechó Beder para descubrir a su tío que, enamorado ya anteriormente de la princesa de Samandal por causa de las noticias que tenía de ella, al escuchar sus planes durante la noche pasada, quería acompañarle y ver por sus propios ojos el resultado de las gestiones. Además, quería ver a la princesa antes de que se supiera si el rey accedía o no a la boda de su hija con el rey de Persia. Sorprendido Salem al ver descubiertos sus planes, quiso resistir a la petición, pero fue tan hábil en sus súplicas el joven príncipe que al fin accedió, y quitándose un anillo en el que estaban grabadas las palabras misteriosas de Salomón, lo puso en un dedo de Beder, diciéndole: «Con este anillo que te doy no existirá peligro alguno para ti en el fondo de los mares. Ahora, antes de sumergirnos, debéis prometerme que me obedeceréis en todo, pues yo conozco mejor lo que es preciso hacer en estos casos». Y sin decir nada más se lanzó a los mares seguido de Beder, hasta alcanzar el mar, sumergiéndose luego los dos en sus aguas. Cuando llegaron al palacio del rey Salem, fueron recibidos por la reina madre de Gulnara y todos sus familiares. Beder fue a besar a la abuela y a los demás, lo que asimismo hizo Salem, y al saber todos por el motivo de su viaje, manifestaron sus temores e inquietudes, pues conocían el carácter altanero y furibundo del rey de Samandal. Olvidando de momento tales preocupaciones, fueron agasajados con fiestas y banquetes, haciéndoles descansar antes unas horas. Mientras tanto, la reina madre preparaba un regio presente para la princesa Giauhara, colocando en una hermosa arqueta infinidad de piedras preciosas, filigranas de oro y plata y enorme cantidad de corales, perlas y nácares. Tras haber dedicado un día entero al descanso, partió el rey Salem hacia el reino de Samandal, llevando por compañía 1000 hombres montados en caballos marinos. Al llegar a la capital pidió audiencia, que le fue concedida con rapidez, presentándose solo ante el rey, al que dijo: «Señor, suplico a vuestra majestad que os dignéis aceptar este regalo como muestra de nuestra amistad, pues sabéis cuánto os honro y aprecio». Y diciendo esto, mandó acercarse a un pajecito portador de la arqueta, entregando ésta al rey personalmente. La abrió éste y, tras examinar superficialmente su contenido, dijo, dejando a un lado la caja: «Rey Salem, vuestro regalo es de gran valor, y supongo que tendréis que formularme una petición proporcionada a él. Podéis hablar y decirme sin temor de qué se trata». «Majestad, tengo en efecto que pediros algo, de mucho más valor que mi regalo. Solamente depende de vos el concedérmelo, y espero que no os negaréis a complacerme. Vengo a pediros la mano de vuestra hija, la hermosa Giauhara, para que la unión de nuestros reinos sea más efectiva y duradera». Al oír estas palabras, el rey de Samandal se echó a reír escandalosamente ante la cara asombrada de Salem, exclamando como cuando la risa se lo permitió: «Siempre os tuve príncipe por una persona de juicio sensato, pero ahora vuestras palabras me hacen dudar de vuestra inteligencia. ¿Qué es lo que os mueve a hacerme tal proposición insensata? Tenéis que comprender que os separa una inmensa distancia de mi hija, y os ruego no perdáis más tiempo en imaginar tales cosas, puesto que no consentiré nunca en dicha unión. No acabo de comprender vuestro valor al proponerme un enlace parecido. Ruego a Dios que os dé, majestad, más grandeza y riqueza de las que ya tenéis, y también que os ablande el corazón», dijo Salem, pudiendo apenas contenerse ante tanto orgullo, «puesto que no es para mí, sino para mi sobrino Beder.
rey de reyes, soberano de Persia y sus dominios, para quien solicito la mano de vuestra hija. La inteligencia de mi sobrino, su belleza y apostura, sus dotes de mando y gobierno y su bondad para con su pueblo, no dudo de que habrán llegado a vuestros oídos. Sus reinos son extensos y entre los mortales es el más grande de los reyes. Sus riquezas son numerosas, sus caballos los mejores del mundo, las fiestas que da en palacio se comentan en todos los palacios de los demás reyes como de un esplendor inigualable. En fin, no hay en la tierra un rey como él. Y vuestra hija, la bella Giujara, sabido es que es la más perfecta princesa que existe, tanto en bondad como en belleza, en talento como en simpatía. Es por esto que tanto Gulnara como yo pensamos en vuestra hija para el rey de Persia, pues parecen hechos el uno para el otro, y esta unión reportaría a los dos reinos gran felicidad. El enojo y la ira ahogaban al rey de Samandal ante tanta alabanza al rey de Persia. En su enfado apenas si podía ni hablar, consiguiendo al fin, tras algunos instantes, prorrumpir en insultos y palabras violentas, cosa del todo impropia de un rey. A la orden del rey de Samandal de prender a Salem y decapitarle, se presentaron sus soldados, pero cuando ya estaban sobre él dispuestos a matarle, aparecieron los 1000 caballeros que habían venido con el príncipe, los cuales, desenvainando sus sables, acometieron a diestro y siniestro a los soldados, quienes cayeron muertos en el acto. A continuación prendieron al rey y a muchos de sus palaciegos, huyendo los más con temor ante el imprevisto ataque, pero al dirigirse a las habitaciones de Giujara no la pudieron hallar. Esta, que escuchó la conversación sostenida en el salón del trono, aunque sin ser vista, había huido en previsión de que la cogieran, refugiándose en una isla desierta, acompañada tan solo de sus doncellas. Mientras tanto, Salem envió a 2 oficiales a sus dominios, ordenándoles comunicaran a Beder y a la reina madre las noticias de la captura del rey y de la huida de la princesa, diciéndoles que él se quedaba de momento a proteger el reino de Samandal. Beder, temeroso de que su abuela le reconviniera por haberse enamorado de Giujara, huyó de palacio, salió del mar y, no sabiendo el camino a seguir para llegar a Persia, decidió vivir de momento en una isla que encontró a su paso. Aquella era la misma isla en donde la princesa se había refugiado. Estando el príncipe sentado a la sombra de un frondoso árbol, escuchó voces de mujeres a poca distancia, por lo que se alzó del suelo y se dirigió a una pequeña espesura, de donde salían las voces. A través de las ramas pudo descubrir un semblante de tan singular belleza que Beder no dudó de que era aquella la princesa por la que su tío se había arriesgado tanto, y quedó deslumbrado ante tamaña hermosura. Temiendo no ser bien recibido, esperó unos instantes a presentarse ante ella, y cuando al fin lo hizo, fue con estas palabras: «Hermosísima señora, infinitas gracias doy al cielo que me permitió ver belleza tan peregrina. No creo haya en el mundo mujer que se os pueda comparar, y aquí a vuestras plantas tenéis a un hombre que os promete protegeros contra todos y contra todo. Si vos se lo concedéis, pues creo adivinar que estáis en peligro». «Cierto es, señor, lo que decís», exclamó la princesa Giujara con tristeza, «puesto que me encuentro en una difícil situación. Soy la hija del rey de Samandal y me llamo Giujara. Estaba feliz y tranquila en mi palacio, y allí estaría todavía si no hubiera sido porque el príncipe Salem, después de prender a mi padre y matar a sus soldados, venía a mi busca, por lo que tuve que huir.
A causa de no disponer de más tiempo, tuve que refugiarme en este islote que, aunque contiene lo suficiente para no morir de hambre, no es, ni con mucho, tan cómodo y hermoso como mi palacio. Cierto es, mi bella princesa, repuso Beder con alegría, pues la prisión del rey de Samandal simplificaba mucho las cosas, que vuestro padre está cautivo y que vos padecéis en este refugio, pero no os aflijáis en exceso, puesto que todo tiene fácil solución. Yo soy Beder, rey de Persia, y el rey Salén es mi tío, por lo que puedo aseguraros que éste no quiere en modo alguno haceros daño, ni a vos ni a vuestro padre, sino conseguir que éste consienta en concederme vuestra mano de esposa, y apenas esto suceda, volverá vuestro padre al trono y vos podréis venir conmigo a mi palacio, que nada desmerece del vuestro. El príncipe confiaba que tales palabras conseguirían deponer el enojo y la tristeza de la princesa, pero fue al revés, pues al saber que la causa de todos sus males era la petición de mano de aquel hombre, vio en él a su más mortal enemigo, aunque lo disimuló lo más posible, diciéndole con voz suave y sumisa: apenas si puedo creer, señor, que un tan gran personaje como vos, rey de Persia, pueda haberse fijado en mí y en mi mal nombrada belleza. Vos sí que tenéis una madre que es célebre por su belleza extraordinaria. Yo creo que el rey, mi padre, hace mal en oponerse a nuestra boda, y estoy segura de que, si os conociera, no hubiera pensado lo mismo. Os ruego que veáis en mí desde este momento a la esposa humilde y agradecida a vuestra bondad y cariño. Y diciendo esto, alargaba su mano al príncipe como prueba de su amistad y futuro amor. Iba ya el príncipe a besarla, contento porque todo salía según sus deseos, cuando Giujara con enojo se alzó de donde estaba sentada y le escupió al rostro, diciendo al mismo tiempo: «¡Atrevido! Puesto que osaste llegar a mí, deja esa forma de hombre y adopta la de pájaro blanco con pico y patas rojos». Y al instante el príncipe Beder se convirtió en pájaro. La princesa, más calmada, mandó a una de sus doncellas que lo llevara a la isla Seca, un terrible islote compuesto solo de peñascos en donde ni una gota de agua pudiera calmar la sed. La sirvienta cogió al pájaro, pero no lo llevó a la isla Seca, sino a otra, aunque más pequeña, llena de árboles frutales y con muchos arroyuelos donde beber, pues tuvo compasión del príncipe y confiaba que allí acudiera alguien a salvarle. Mientras tanto, Salem, tras buscar a la princesa Giujara sin éxito, encerró al rey de Samandal en sus habitaciones con numerosa guardia que impidiera su fuga, y volvió luego a su reino a comunicar la noticia a su sobrino, encontrándose allí con que Beder había desaparecido también. Mandó que se le buscara rápidamente por todas partes, y al no ser hallado regresó a Samandal para custodiar al rey. El mismo día de su marcha, la reina Gulnara llegó a la ciudad de sus mayores, temerosa de la suerte que corría su hijo, pues el último día que le vio fue en compañía de su tío Salem, con quien se había ido de caza sin despedirse de ella. Al enterarse de que había desaparecido, lloró Gulnara a su hijo como muerto, acusando a Salem de su muerte, pues era por sus ambiciones por quien su hijo no estaba a su lado. Tras unos días de espera, regresó Gulnara a Persia para hacerse cargo del trono en ausencia de su vástago, suplicando a su familia la tuviera al corriente de lo que sucedía. Mientras tanto, el pobre rey Beder, en la soledad de su isla, se consideraba como el ser más desgraciado de la tierra y de todos los mundos habitados. Vivía de frutas y se cobijaba entre las ramas de un corpulento árbol. Pasados unos días llegó allí un cazador de aves, muy diestro en su oficio, quien al ver a Beder, en quien creyó ver un ave desconocida, se interesó por él. Consiguiendo
cazarlo con sus redes y llevárselo a su país para venderlo. Ya en la ciudad mucha era la gente que le preguntaba cuánto pedía por el pájaro, pero el campesino no quería venderlo por ningún precio, pues quería llevárselo al rey, que era el único que podía tener una maravilla igual. Apenas vio el pájaro blanco, el rey se prendó de él y lo compró por 1000 monedas de oro, haciendo rico en un instante al cazador de aves. Después, durante la comida, dejaron suelto al pájaro, quien se lanzó de un plato a otro a picotear y hacer 1000 monedas. Por lo que el rey mandó llamar a su esposa. Al acudir ésta a ver las rarezas del pájaro, apenas entró se cubrió el rostro con un velo, diciendo que aquella ave no era tal, sino un príncipe llamado Beder, rey de Persia, y convertido en pájaro por la princesa Giujara, y como conocía la historia, se la contó al rey. Este, compadecido del príncipe y sabiendo que su esposa era una célebre maga, le pidió que procurara devolver al pájaro de su primitiva forma, pues era triste que todo un rey estuviera de aquella guisa. Roció la reina la cabeza del ave con agua hirviendo, mientras pronunciaba en voz baja algunas misteriosas palabras. En el acto, el lindo pájaro blanco se convirtió en la arrogante figura del príncipe Beder, quien se arrojó a los pies del rey y de la reina, a quienes les confirió su aventura con la princesa Giujara, tras agradecerles el inmenso favor de ellos recibido. Al terminar su historia, rogó al rey que se dignara concederle un buque para regresar junto a su madre, y a los pocos días el rey de Persia navegaba en dirección a su país, con viento favorable, pero al 10º día de navegación sobrevino una furiosa tempestad que arrancó los palos del velero y del buque, sin velas ni timón, apenas si pudo mal llegar a la costa, en donde naufragó. Perecieron todos sus tripulantes, pero no Beder, puesto que podía vivir en el agua, y nadando pudo llegar a las rocas de la orilla. Allí, tras descansar unos momentos, se puso en camino hacia el interior, pero al punto se vio atacado por un nutrido grupo de bandoleros, los cuales le desarmaron, amordazaron y condujeron a una negra y maloliente cueva, en donde tenían su guarida. Allí, tras buscar y rebuscar en sus bolsillos, al no hallar nada en ellos, llamaron al príncipe a presencia de uno de los bandidos, el capitán, quien con voz ronca del enfado y del vino le preguntó: «Dime inmediatamente de dónde tienes el dinero. Tienes que pagarme 100 monedas de oro o su equivalente en plata. Con que ya sabes, procura hablar pronto y no me encolerices». Beder, temeroso de que, tanto si le concedía el dinero como si no corría peligro de morir, se apresuró a negar que tuviera nada, diciendo que él era un mercader que llevaba todo su dinero y mercancías en el barco recién hundido. Al comprender el bandido que además era un brujo, que nada podría sacar de aquel náufrago, en su enfado le convirtió en lechuza, haciendo que luego le pusieran en una jaula y le sacaran a las rocas para que el agua del mar, al subir la marea, le ahogara. El pobre príncipe, temblando de frío bajo las plumas de la nueva ave, estaba convencido de que aquella vez sería la última en que viera el cielo y escuchara la voz de los hombres, pues ignoraba si bajo la forma de un ave podría morir o no en las aguas. Pero cuando ya las olas le lamían las patas, vio venir a la mujer del capitán, quien, compadecida de él al ver lo joven que era y lo terrible de su muerte, quiso abrir la jaula para que no se muriera. Y así lo hizo. Agradecido Beder por tan inmenso favor, se posó en el hombro de la mujer,
huyendo luego al bosque, en donde permaneció 3 días sin comer apenas. Cierta noche, estando medio adormilado, creyó escuchar un rumor de voces cerca de donde se hallaba, y puso atención. Eran 2 hombres de la banda, que hablaban sobre los encantamientos. Así, según tú, hay encantamientos fáciles y otros difíciles, ¿no es eso? Cierto, los hay difíciles, que cualquiera puede hacerlos, con poco que sepa decir las palabras precisas, y otros difíciles, que tan solo los consiguen los iniciados. Aquel pobre mercader que el capitán convirtió el otro día en lechuza es uno de los primeros, y tan fácil es encantarlo como desencantarlo. Tan solo tendría que sumergir su cabeza en el estanque que hay detrás de la piedra negra, situada en el mismo centro de esta isla. Y sin embargo, el pobre hombre no podrá saberlo nunca y jamás se verá desencantado. Siguieron hablando los bandoleros, pero ya Beder no los escuchaba, pues al saber la solución en su encantamiento, había volado directamente a donde estaba la piedra negra, a cuyos pies estaba el estanque Salvador. Llegado que hubo allí, sumergió su cabeza en el agua límpida del estanque, y al sacarla era ya otra vez el príncipe Beder, rey de Persia. Entonces, de nuevo en posesión de su figura normal, el joven príncipe se refugió en una oquedad cercana, mientras esperaba que llegase el día. Estando dormido en la cueva, soñó que le hablaba su madre, aunque con voz lejana, y le decía que pronto se vería libre de todo peligro y de regreso a su patria. Al despertar, le extrañó escuchar un terrible griterío, y al salir para ver lo que ocurría pudo vislumbrar una tremenda lucha entre los bandidos y los soldados de su patria. Extrañado de ver a los súbditos en tan apartado lugar, se dirigió hacia ellos, siendo reconocido al instante por su madre, la cual estaba en un palanquín cercano al campo de batalla. El abrazo que se dieron madre e hijo fue, como se puede suponer, cariñosísimo, y entre lágrimas se explicaron lo sucedido, diciendo la reina que ella había tenido la noche anterior un sueño en el que se le apareció un viejo de larga y blanca barba que le dijo la suerte que corría su hijo y dónde le podría hallar. Al instante se puso en comunicación con su hermano Salem, quien por medio de un braserillo en el que puso a arder unas hierbas mágicas hizo que se trasladasen acompañados de un reducido ejército, puesto que no eran de temer los bandoleros al lugar en el que se veía transformado en lechuza el pobre príncipe. Tras descansar unos días en la isla, regresaron todos a la capital del reino de Persia, en donde Beder comunicó a su madre y a su tío que, a pesar de los desdenes y del encantamiento que fue la causa de sus desventuras, todavía seguía queriendo a la bella Giujara, por lo que suplicaba a su tío hiciera de intermediario ante el rey Samandal. Convencido Salem de que era inútil intentar disuadir a su sobrino, hizo que trajeran un braserillo de oro, y tras quemar unos polvos apareció ante su presencia el rey de Samandal, rodeado de la guardia que le vigilaba. Al distinguirle, el rey de Persia se arrojó a sus pies, suplicándole que, por el inmenso amor que tenía a su hija, le diera la mano de la hermosa Giujara para hacerla su esposa. Conmovido el rey de Samandal, quién sabe si por la belleza del príncipe, por sus desventuras pasadas o por el temor de perder del todo su reino, le hizo alzar del suelo, le abrazó y le dijo que se consideraba muy complacido con tal unión, y al instante ordenó a un oficial que fuera a buscar a su hija a la isla en donde todavía seguía escondida. Al ver llegar a la hermosa princesa, el corazón de Beder apenas si se atrevió a latir, y su rostro se puso pálido,
Solo sus ojos despedían luz al posarlos sobre el rostro de la que amaba. El rey de Samandal, avanzando hacia el príncipe de la mano de su hija, se la entregó a Beder, diciéndole que estaba muy complacido de darle su hija por esposa y que deseaba de todo corazón que jamás hubiese entre los dos reinos la más pequeña diferencia. La princesa, conmovida por las miradas de amor del príncipe y arrepentida de su pasada maldad, se echó a sus pies para pedirle perdón por su falta, diciendo que ella se consideraba muy feliz de que un príncipe tan poderoso y gallardo se dirigiera a ella para pedirla por esposa. Y el rey de Persia besó con respeto su mano, aceptando la de Giujara y perdonándola de todo corazón. Tras breves días de preparativos, se celebraron en la ciudad espléndidas fiestas desponsales, y en ellas tomaron parte desde los más nobles hasta los más plebeyos, con lo que todo el pueblo rogaba por la felicidad de los reyes. Transcurridos los días de la boda, regresaron el rey de Samandal y el rey Salem a sus respectivos reinos, quedando en Persia la pareja más feliz que hubiera sobre la tierra, y una madre que bendecía el instante todavía por llegar en que pudiera tener un nieto sobre sus rodillas. Y aquí termina el cuento El príncipe Beder. Este es el último de los cuentos. Mañana subiré la conclusión, que es también muy bonita, y con eso terminaría el libro de las 1001 noches. Muchas gracias por haber escuchado este audio vídeo, y nos oímos en el siguiente cuento. Os leo en los comentarios. Muchas gracias a todos, que tengáis un gran día, corazones.